que es muy importante y sé que ya muchos lo han escuchado, en primera instancia tal vez porque han escuchado hablar sobre la Agenda 2030, sobre los objetivos de desarrollo sostenible y evidentemente los objetivos del milenio. Partiendo de esta premisa, entonces estaremos hablando de específicamente el desarrollo sostenible. Les quiero hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer acciones encaminadas al desarrollo sostenible? ¿O qué saben ustedes del desarrollo sostenible? Por favor, coméntenme en redes sociales, que son @Utopía Podcast Call, tanto en Facebook como en Instagram, o en nuestros canales de YouTube, ¿vale? Los pueden encontrar fácilmente. Bueno, ahora sí, partamos entonces de qué es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es la integración de tres componentes básicos para el desarrollo del ser humano y el desarrollo de la humanidad. El primero de ellos es el desarrollo ambiental. ¿Sí? No los estoy enumerando como tal en un orden de prioridad, sino simplemente de enumeración. ¿Listo? El primero entonces es el desarrollo sostenible en términos ambientales. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que procurar la gestión adecuada de los recursos naturales y que estos se mantengan para las generaciones futuras. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Primero, diseñando tecnología y procurando que esa tecnología cause el menor impacto ambiental. Es decir, en términos de agronomía, ¿sí? Actualmente y desde muchísimos años, desde hace muchísimos años hemos sabido que la agricultura trabaja desde el desarrollo y la aplicación de componentes químicos para la mejora de sus cultivos, ¿cierto? Por ejemplo, aplicando en cultivos como lo que es el fósforo, nitrógeno, ¿sí? Todos esos productos desde la industria química. ¿Qué pasa con ellos? A largo plazo, estos producen afectaciones al suelo, a la estructura química del suelo, que no permite que otras plantas crezcan adecuadamente. Al fin y al cabo es una de sus consecuencias y quizás es una de sus prioridades. Pero adicionalmente a ello, estamos hablando de que, por ejemplo, desde la agroindustria, para tener nuevos cultivos y para tener más cultivos, ¿qué hemos hecho? Expandir la frontera agrícola. ¿Cómo lo hacemos? Deforestando. Es decir, quitamos árboles de sitios protegidos o de sitios estratégicos ambientalmente, porque, es decir, por ejemplo, hablando de términos de Colombia, la frontera agrícola en la Amazonía se ha reducido en más de un 25-50%, incluso hasta más, año con año. Que evidentemente hay años en los que la deforestación ha disminuido, pero en términos generales está aumentando esa deforestación. ¿Para qué? Para cultivos perennes o cultivos no rotativos, es decir, que sean solamente un cultivo a lo largo del periodo de tiempo. ¿Y eso qué afecta? Que las especies animales las especies animales, de insectos, tengan que trasladarse de sus hábitats naturales y pues nos afecta a nosotros también. ¿Por qué? Porque esas especies naturales también polinizan, también ayudan a propagar nuevas especies, ayudan a aumentar la cobertura vegetal, ¿sí? De forma indirecta, pero lo hacen. Y eso nos afecta a nosotros de manera directa, porque a ver, al no tener una cobertura adecuada del suelo, entonces empieza la producción y el aumento de la erosión, sea de manera hídrica, eólica, que pues nos va a comprometer. Porque, por ejemplo, si hablamos de un suelo con una pendiente muy alta, ¿cierto? Una pendiente alta desprotegido, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es, con una lluvia supremamente fuerte, va a haber un deslave seguro, o bueno, no seguro, pero sí con el paso del tiempo va a haber un deslave y va a afectar a las comunidades aguas abajo, de la ladera abajo. Es decir, vamos a tener pérdidas humanas incluso, y que la verdad, a día de hoy, y como lo vimos quizás hace algunos meses,
hace algún tiempo en Rosas, Cauca, pues generó un desastre totalmente natural, un desastre horrible porque en principio la vía de comunicación se perdió, ya que era, creo, la única en óptimas condiciones para el alto tráfico vehicular que había desde el Cauca hacia el departamento de Nariño y viceversa. Y adicional, y quizá lo más importante, es la pérdida de muchas familias de su sustento, de, de sus, del fruto de su trabajo de toda su vida. ¿Listo? Entonces, por un lado, tenemos entonces que tratar de reducir esa capa de deforestación, que si bien ya tenemos una alta industria agrícola adicional, entonces no promovamos el uso excesivo del suelo forestal. ¿Listo? Por otro lado, entonces hablamos también del desarrollo económico. Vemos ahora este desarrollo que quizá no suena solamente a plata y a economía tradicional capitalista, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que es distribuir la riqueza adecuadamente, que todos podamos tener los recursos económicos suficientes para vivir dignamente, subsistir dignamente, que además de la economía en términos de dinero, es economía en términos de educación adecuada para las poblaciones, de que todos tengamos el acceso a la educación. Hay comunidades que tienen potencial inmenso en sus sabidurías populares, en su sabiduría, que necesitan ser repotenciadas con la sabiduría occidental, con la sabiduría y las tradiciones en las universidades, la creación de nuevos centros educativos, de mejorar los centros educativos existentes, más que crear nuevos, es impulsar el estudio y la creación de esos estudios, de esos centros de estudio, esos centros educativos que al momento de hoy están abandonados. Colombia, por su topografía tan agreste, y es común que escuelas que quedan a 3-4 horas desde el casco urbano pues estén totalmente deterioradas. ¿Por qué? Porque es que el acceso a las vías las vías de acceso son desastrosas. Muchas de ellas solamente se llega caminando o a caballo en el mejor de los casos. ¿Sí? Entonces hay que preocuparnos por qué está pasando entonces y qué estamos haciendo con ello, es decir, a dónde van los recursos del Estado si se supone que tenemos una supuesta inversión para ese sector y ese rubro que es el educativo, que es tan importante. Es decir, una comunidad educada es lo más importante el recurso más importante de un país, y si no nos educamos, entonces ¿en dónde estamos? Finalmente, entonces hablamos de desarrollo social sostenible, que podamos entonces, además de brindar nuevas comodidades, que podamos apoyar a otras comunidades indígenas, comunidades LGBT, comunidades marginadas, personas con discapacidades, con capacidades distintas, con necesidades especiales, que todos tengamos un acceso a la educación, que tengamos un acceso a todo. ¿Sí? Es difícil, es complicado, pero lo podemos hacer. ¿Sí? Experiencias las hay por montones, todas tenemos comunidades, tenemos en todas las ciudades, en todos los municipios existen organizaciones que se dedican a apoyar estas personas, a darles educación, a darles un sustento, nuevas oportunidades para su vida, y por qué no entonces nosotros apoyarlos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a englobar todo este desarrollo y todas estas cositas? Busquemos entonces desde nosotros qué podemos hacer. En mi caso quizá estoy solamente hablando solo, estoy aquí hablando con quizá ustedes, hoy quizá no les llegue a nadie, mañana tal vez a muchas más personas. Lo que quiero es apoyar y educar a las personas, que hoy que sea el desarrollo sostenible, que mañana sea el reciclaje, que ya lo hablamos en un capítulo anterior, precisamente el reciclaje y de qué estamos haciendo con ese reciclaje desde la parte industrial, porque digamos que nosotros como economía lineal
tradicional lo que hacemos es, tomamos un artículo, lo desechamos. Procuremos incluir en nuestra vida diaria eh, este proceso de economía circular, es decir, démosle un nuevo uso a lo que tenemos. Es decir, la ropa, por ejemplo, tiene muchísimos años de vida hasta que no se convierta en un trapo de literal limpiar todo, pues no lo desechemos. Sí, si bien pues no nos va a hacer estorbo, al fin y al cabo ya lo utilizamos un tiempo cuando estaba nuevo, le dimos el uso de diario perfectamente, ahora luego para dormir, luego para limpiar, hasta que se gaste. Y ahí sí lo desechamos, ¿sí? Ahora, los residuos de manejo especial, por ejemplo, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tratemos de que, por ejemplo, en el caso de teléfonos celulares, pilas, baterías, cables, audífonos dañados, todo eso, llevémoslos a un centro o a un sitio de disposición adecuada de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, que es como el punto central de esto. ¿Por qué? Porque dentro de ellos hay materiales como el oro, níquel y otros que son, primero, hay unos que son reutilizables, necesarios, el plástico, que puede servir como materia prima para otros materiales, para otros objetos, y otros que son altamente tóxicos, que necesitamos que no lleguen a los rellenos sanitarios, porque es que los rellenos sanitarios descomponen, pero generan metabolitos que son peores que el mismo contaminante, que el mismo agente químico que ya está dentro de los materiales producidos. Entonces la invitación que yo les hago es, primero, a que nos pongamos y analicemos qué estamos haciendo como nosotros, como personas individuales y como familias, para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. Y segundo, que nos sigas en redes sociales, que compartas todas esas experiencias y cuáles son las experiencias más atractivas que ves para tener y alcanzar el desarrollo sostenible de aquí a 2030-2050.